El zumbido grave del frigorífico era el único sonido que rompía el silencio de la noche en Madrid, un rumor mecánico que medía el paso de las horas muertas. En medio de esa quietud casi quirúrgica, Elena Vázquez abrió los ojos. Su cuerpo, un mecanismo de precisión afinado durante 30 años de disciplina militar, se despertaba siempre a la misma hora, sin la más mínima desviación. Al apartar las suaves sábanas, su silueta se recortó en la penumbra como una línea recta, sin una sola curva de vacilación. Aunque no vistiera el uniforme, su mera presencia era una insignia de alto rango. Su ático en lo alto de uno de los rascacielos más exclusivos de la ciudad, era una fortaleza solitaria con vistas a la alfombra de luces urbanas. Aquellas innumerables bombillas parpadeantes parecían un espejismo de un mundo lejano, uno con el que su vida no guardaba relación alguna. Su marido había muerto en acto de servicio hacía muchos años. El único lazo de sangre que le quedaba, su hijo Javier Ríos, se encontraba ahora en el punto más alejado de ese mapa luminoso, en el lugar donde el viento del estrecho soplaba más frío y cortante. Estaba destinado en Ceuta, en un tercio de la Legión Española, vigilando día y noche la valla que separaba dos mundos. Hoy ya se quitaría la máscara de la víbora, el apodo por el que era conocida la general de división Elena Vázquez, y viajaría para ver a su hijo simplemente como una madre. Sus pasos hacia la cocina eran inaudibles. Solo su sombra se deslizaba sin ruido sobre el mármol pulido. Sacó los ingredientes que había preparado meticulosamente la noche anterior. Iba a cocinar los platos que Javier, en un raro momento de afecto, había admitido que eran los únicos que le recordaban a un hogar: una jugosa tortilla de patatas, croquetas de jamón cremosas y unos filetes empanados. Un deseo profundo de devolverle el sabor perdido por el salitre del entrenamiento y la cantina se posó sobre los fríos alimentos. Se ató el delantal con un nudo firme. Silenciando la voz de mando que dirigía a miles de subordinados, decidió ser, por un día, una madre corriente. El golpeteo rítmico del cuchillo sobre la tabla de cortar, picando ajo y perejil, resonó con una urgencia casi nerviosa. Sus manos estaban acostumbradas a la empuñadura de una pistola reglamentaria o a la pluma con la que firmaba órdenes, pero los utensilios de cocina siempre le habían resultado extraños. Estuvo a punto de cortarse varias veces con el afilado cuchillo, pero no alteró su expresión, concentrada en la tarea. El chisporroteo del aceite caliente al freír las croquetas llenó el vacío del amanecer. Aquel aroma familiar se sentía como un conjuro para quemar la inmensa distancia que la separaba de su hijo. Mientras cocinaba, los recuerdos que mantenía sellados bajo capas de disciplina comenzaron a emerger. La noche en que tuvo que dejar a Javier, apenas un bebé con fiebre, con una cuidadora para correr a unas maniobras de emergencia. El llanto de su hijo se le clavó en la espalda como un puñal, pero no miró atrás. No podía permitírselo. Esa era su forma de sobrevivir en el ejército: borrar las emociones, no mostrar debilidad, poseer un corazón de acero. No había sido una buena madre. Mientras otras madres llevaban a sus hijos de la mano al parque, ella se arrastraba por el barro con sus soldados. En lugar de asistir a las funciones escolares, vigilaba movimientos hostiles al otro lado de la frontera. El crecimiento de su hijo le llegó a través de fotografías y llamadas telefónicas esporádicas. Los regalos caros que le compraba en sus escasos permisos nunca lograron abrir el corazón del niño. Al contrario, Javier se replegaba cada vez más en su propio mundo. ¿Cuándo había empezado todo? ¿En qué momento la admiración en los ojos de Javier se había transformado en desprecio y resentimiento? Durante la adolescencia, Javier quiso estudiar bellas artes. Soñaba con ser pintor. Pero ella aplastó su sueño sin piedad. Calificándolo de tonterías de bohemio, tiró sus lienzos y pinceles a la basura y lo obligó a estudiar para una carrera de provecho. Quería que su hijo siguiera un camino fuerte y estable como el suyo. Creía que esa era su forma de amarlo. Pero su amor para Javier era una forma de violencia. Cuando llegó la carta de reclutamiento, Javier, en un último acto de rebeldía, se alistó voluntario en la Legión, eligiendo el destino más duro. Fue su declaración de guerra contra el mundo de su madre. Al verlo subir al tren, dándole la espalda, Elena sintió por primera vez que quizás se había equivocado en todo. Durante el servicio militar de su hijo, ocultó escrupulosamente su identidad.
Sabía mejor que nadie que la etiqueta de hijo de la general Vázquez sería un yugo que aplastaría a Javier. Quería regalarle una vida militar normal. Era la única expiación que podía ofrecerle. Colocó la comida, cuidadosamente preparada, en varias fiambreras. El cielo comenzaba a clarear con un tono grisáceo. Se miró al espejo y, harta de su propia expresión marcial, se aplicó un maquillaje suave que dulcificara sus rasgos. Del fondo del armario, escogió la ropa más sencilla y discreta que encontró. La mujer que le devolvió el reflejo era una extraña. Despojada de la insignia de general que había llevado como una armadura durante décadas, no era más que una mujer de mediana edad, de aspecto frágil e inseguro. El aire frío del garaje se le coló hasta los pulmones. «¿Dónde está mi hijo? Hará 10 veces más frío», pensó. Un dolor agudo le oprimió el corazón. Arrancó el motor y condujo hacia la oscuridad. Rezó con fervor para que durante ese día no ocurriera nada. Rezó para poder disipar, aunque solo fuera un poco, la sombra que cubría el rostro de su hijo. Pero no sabía que en el lugar hacia el que se dirigía la esperaba una tormenta colosal, una que sacudiría los cimientos de su vida entera. El mundo del legionario Javier Ríos era húmedo y frío. La humedad que se filtraba a través de sus viejas botas de combate le entumecía los dedos de los pies. Bajo el casco el sudor frío y la lluvia se mezclaban y le resbalaban por la barbilla. En la oscuridad impenetrable sus únicos anclajes eran la respiración apenas audible de su compañero y el tacto gélido de su fusil G-36. La noche en el perímetro fronterizo de Ceuta era una criatura viva que gruñía con sonidos siniestros, agazapada para devorarlos. Las lluvias torrenciales de los últimos días habían convertido la senda de patrulla en un lodazal. A cada paso, sus pies se hundían en el fango. Los hombros, aplastados por el peso del equipo de combate, gritaban de dolor, y los músculos de sus muslos estaban al borde del calambre. Pero peor que el sufrimiento físico era el miedo a un peligro que podía estallar en cualquier momento y lugar. El susurro del viento entre los matorrales le hacía dar un vuelco al corazón, y el aullido lejano de un animal le helaba la sangre, sonando como el preludio de un asalto. Javier no pertenecía a este mundo. Sus manos habían sido creadas para mezclar colores, para deslizar pinceladas delicadas sobre un lienzo. Era un artista que sentía un placer profundo al capturar la belleza del mundo y expresarla en su propio lenguaje. Pero su madre nunca entendió su universo. Para ella, el arte era solo un refugio para débiles. Quería que su hijo siguiera su camino, ser un soldado fuerte e inquebrantable, dedicado a su patria. Su alistamiento fue su último acto de rebeldía. Ya que me obligan a ir, iré al lugar más jodido. Experimentaré desde abajo el ejército del que tan orgullosa te sientes, le había gritado. Pero su desafío resultó ser inútil. Dentro del gigantesco engranaje militar, se había convertido en una pieza anónima, y se estaba rompiendo lentamente. La vida aquí era una lucha diaria por la supervivencia. Incluso fuera del entrenamiento, la guerra invisible continuaba. La violencia verbal y la humillación por parte de los veteranos, sus exigencias absurdas, le carcomían el alma. Por el hecho de ser pintor, tenía que soportar burlas sobre su masculinidad. Por su carácter introvertido, lo habían etiquetado de inadaptado social. En lugar de resistirse, eligió el silencio. Callar, obedecer y pasar lo más desapercibido posible. Esa fue la estrategia de supervivencia que aprendió. Ríos. No te quedes atrás, coño. ¿Quieres morir? La voz áspera del cabo Primero Romero atravesó la oscuridad. Javier apretó los dientes y avanzó, chapoteando en el barro. Lo siento se quedó atascado en su garganta. En este lugar, una disculpa era una prueba de debilidad. Cuando regresaron al acuartelamiento tras la larga noche de guardia, estaba al borde del agotamiento. No tenía fuerzas ni para quitarse el uniforme empapado de barro y sudor. Se dejó caer en el suelo de la camareta, respirando con dificultad, cuando alguien de la oficina lo llamó. Legionario Ríos, tienes visita. Tienes 10 minutos para presentarte en el cuerpo de guardia. Visita. La palabra hizo que todo el ruido de la camareta cesara como por arte de magia. Decenas de ojos se clavaron en él. ¿Quién es? ¿Tu novia?, preguntó un veterano.
En los ojos de sus compañeros brilló una mezcla de curiosidad y envidia. Javier negó con la cabeza. Solo había una persona que vendría a visitarlo. «Ha venido mi madre». Su respuesta enfrió el ambiente al instante. «¿Ah, tu madre?» Vaya coñazo, se oyó murmurar con decepción, y las miradas que se habían centrado en él se dispersaron con indiferencia. Javier se levantó con el cuerpo pesado. No le alegraba que su madre estuviera allí. Al contrario, se sentía irritado e incómodo. ¿Tenía que aparecer justo cuando se sentía más agotado y miserable? Seguramente al verlo así, chasquearía la lengua y diría que le faltaba fibra. La sola idea lo asfixiaba. Se miró en el pequeño espejo de su taquilla. Los días de maniobras le habían dejado la piel curtida y profundas ojeras negras. Tenía los labios secos y agrietados, y su mirada estaba enturbiada por el cansancio y la desesperación. Quería gritarle: «Este es el aspecto de un hombre de verdad, el que tú querías». El camino hacia el cuerpo de guardia se le hizo eterno. El sonido de sus botas sobre la tierra mojada sonaba especialmente lúgubre. A lo lejos vio el coche familiar aparcado frente a la entrada y, junto a él, la silueta de su madre sosteniendo un paraguas. Pero el ambiente era extraño. Los dos legionarios de guardia la rodeaban, y parecían estar discutiendo. Su postura era insolente y su tono de voz amenazador. El corazón de Javier se encogió con un mal presentimiento. Sin darse cuenta, empezó a acelerar el paso. Una enorme inquietud, como un nubarrón de tormenta, comenzaba a envolverlo por completo. Aquella mañana, el aire en el cuerpo de guardia del tercio Duque de Alba era especialmente húmedo y desagradable. La lluvia nocturna había cesado, pero una densa niebla envolvía el acuartelamiento. Al cabo primero Romero no le gustaba nada de aquello. Ni el tiempo plomizo, ni el dolor de cabeza por haber dormido mal, ni en general, esa maldita vida militar que contaba los días para terminar. Para Romero el ejército era la encarnación del absurdo. Una jungla donde el fuerte abusa de su poder y el débil es aplastado sin piedad. Él se consideraba un depredador de bajo nivel en esa jungla. Se desahogaba de su aburrimiento dominando a los legionarios más nuevos, ejerciendo el poco poder que tenía hasta el límite. Era su única forma de afirmar su existencia en ese mundo injusto. Quizás su retorcida psicología provenía de una historia familiar. Su padre, un suboficial de la Guardia Civil, había sido expulsado deshonrosamente por un escándalo de corrupción que involucraba a oficiales superiores. Desde entonces odiaba patológicamente a los niños de papá y a los altos mandos. A su lado, el legionario Morales se movía nerviosamente, un gesto habitual en él. Morales era un joven bueno y tímido. Le incomodaban y asustaban las palabras soeces y el comportamiento sádico de Romero, pero no se atrevía a contradecirle. Como un pequeño barco esperando a que pase la tormenta, solo se preocupaba por no alterar el humor de su superior. Vaya tiempo de mierda. Con un día así, no vendrá ni una loca a dar por culo con una visita, masculló Romero mientras escupía al suelo. Justo en ese momento, a través de la niebla, vio acercarse lentamente un sedán negro de alta gama. Una sonrisa maliciosa se dibujó en sus labios. Por fin, una presa había aparecido en su aburrido coto de caza. El coche se detuvo frente a la barrera y de él bajó una mujer de mediana edad, elegantemente vestida. Era Elena Vázquez. Al salir, arrugó ligeramente el ceño por el aire húmedo y cargado de Ceuta. «Buenos días. Vengo a ver al legionario Javier Ríos», dijo Elena, esforzándose por mantener un tono suave y una postura humilde. A pesar de sus intentos, la autoridad inherente a su persona era difícil de ocultar, pero su apariencia era la de una mujer corriente. Romero la examinó de arriba a abajo con descaro. La ropa cara, el bolso de lujo, la elegancia en cada gesto. Era el prototipo de señora de Serrano. Sus ojos brillaron con codicia. Este tipo de gente, pensó, no conoce la dureza del mundo real y suelen abrir la cartera a la menor presión. «Documentación», ordenó Romero con un gesto de la barbilla, manteniendo deliberadamente los brazos cruzados. Elena, aunque molesta, no lo demostró. Sacó su DNI de la cartera y se lo entregó. Él lo cogió con desdén y alternó la mirada entre la foto y su rostro, sonriendo con malicia.
Vaya, señora. Es usted mucho más guapa en persona. Qué suerte tiene su hijo con una madre tan atractiva. Era una insinuación vulgar y degradante. Las cejas de Elena se contrajeron, pero mantuvo la compostura. Haga el favor de tramitar la visita. ¿Por qué tanta prisa? No somos extraños, ¿verdad? Su hijo y yo nos vemos la cara todos los días, comemos juntos. Romero se acercó un paso más, acortando la distancia. Su desagradable olor a sudor y tabaco rancio la golpeó. ¿Cree que mi hijo Javier está haciendo un buen servicio? Bueno, eso no me corresponde a mí juzgarlo. Aunque supongo que dependerá de cómo se porte usted, ¿no cree? Era una petición de soborno explícita. Un chantaje miserable usando el bienestar de su hijo como moneda de cambio. A su lado, el legionario Morales, pálido como la cera, no sabía dónde meterse. Sabía que debía detener a Romero, pero las palabras no le salían. Elena lo miró en silencio. Sus ojos eran tranquilos como un lago profundo, pero en el fondo una furia inmensa hervía como lava. Había enfrentado innumerables situaciones de crisis. En medio de territorio enemigo frente a miles de subordinados, nunca había perdido el control. Pero ahora, frente a este insecto despreciable, su paciencia se estaba agotando. ¿Es usted consciente de lo que significan sus palabras, cabo primero? Su voz se había vuelto fría y grave. La suavidad anterior había desaparecido por completo. Romero vaciló un instante. La autoridad que emanaba de la mirada de esa mujer no era normal. Pero ya había empezado el juego y no podía echarse atrás. Se volvió aún más arrogante. ¿Qué quiere que signifiquen? Ha venido usted de muy lejos. Si nos diera algo para un café por el esfuerzo, nosotros cuidaríamos un poco mejor de Javier. Así es como funcionan las cosas en el mundo, ¿no? Al terminar la frase, le dio un golpecito en el brazo como un gesto de falsa familiaridad. En ese instante la paciencia de Elena se rompí. Yo con acento. Retire esa mano sucia de inmediato. Una voz más fría que el hielo. Una voz que contenía algo que despertaba un miedo primario en el ser humano. Romero instintivamente retiró la mano y retrocedió un paso. ¿Qué? ¿Pero qué se ha creído esta tía? Si vuelve a tocarme o a mencionar el nombre de mi hijo, le aseguro que no será su servicio militar lo que termine, sino su vida entera. No era una advertencia. Era una sentencia. La última sentencia que un condenado escucha ante el cadalso. La sonrisa burlona desapareció del rostro de Romero, reemplazada por una mueca de desconcierto y rabia. Sintió instintivamente que había provocado a alguien a quien no debía. Pero ya era demasiado tarde. A lo lejos se acercaba su hijo Javier Ríos. Y detrás de él, realizando una ronda de inspección, caminaba el teniente coronel Salas, jefe de la plana mayor del tercio. El prólogo de la tormenta estaba a punto de comenzar. El teniente coronel Salas era el arquetipo de militar burócrata. Su universo se regía por normativas, procedimientos y, sobre todo, por el humor de sus superiores. Conceptos como la justicia o el deber eran para él reliquias obsoletas sin valor en una junta de evaluación para el ascenso. Su máxima prioridad era que no hubiera problemas. Su especialidad era tapar cualquier incidente de forma rápida y silenciosa, asegurándose de que la responsabilidad nunca le salpicara. Aquella mañana arrastraba su cuerpo perezoso en una ronda de inspección rutinaria. Mientras observaba con indiferencia el paisaje húmedo del acuartelamiento, el alboroto que provenía del cuerpo de guardia le molestó. Frunció el ceño. Maldita sea, ¿qué coño pasa ahora en un sábado por la mañana? Detuvo el vehículo con un frenazo y se dirigió hacia la entrada. ¿Qué es este escándalo?, gritó. El bramido del teniente coronel Salas paralizó todo movimiento. El cabo primero Romero y el legionario Morales se cuadraron, rígidos, con una expresión de terror en sus rostros, como ratones ante una serpiente. Elena, por su parte, se giró para mirarlo con una expresión impasible. Mi teniente coronel, es que esta civil estaba incumpliendo las normas y Romero empezó a balbucear una mentira desesperada, pero Salas lo silenció levantando una mano. Suficiente. Ya aclararemos esto luego.
Cierra la boca. Juzgó que lo prioritario era calmar la situación. Tras lanzar una mirada fulminante a Romero, se volvió hacia Elena e hizo una profunda reverencia. Le pido 1000 disculpas, señora. Ha sido una falta de disciplina de mis hombres. Un error lamentable. Asumo toda la responsabilidad y tomaré medidas severas. Le ruego que acepte mis disculpas. Su actitud era extremadamente cortés, pero su intención era evidente: por favor, corramos un tupido velo. Quería evitar a toda costa que el asunto llegara a oídos del general jefe de la comandancia o, peor aún, que se presentara una queja formal. Elena lo observó fijamente. Analizó su insignia, su nombre en la uniformidad y, sobre todo, la cobardía y el cálculo en su mirada. Lo descifró en un instante. Este hombre no estaba ahí para resolver el problema, sino para enterrarlo. Y ella no tenía la más mínima intención de dejar que el asunto muriera allí. Esto no era un simple incidente, era la oportunidad de extirpar un tumor que se extendía por todo el organismo militar. En ese momento Javier llegó corriendo, sin aliento. Al ver a su madre en medio de aquella atmósfera tensa, a los legionarios paralizados de miedo y al teniente coronel con el ceño fruncido, supo que algo grave estaba pasando. Se puso blanco como el papel. «Mamá». «Javier», lo llamó Elena. Ver a su hijo cubierto de barro con un aspecto tan miserable, le partió el corazón. Así que mi hijo ha estado viviendo en un lugar como este, recibiendo este trato. La rabia le subió hasta la cabeza. El teniente coronel Salas pensó que la llegada de Javier podría ayudar a resolver la situación más rápidamente. ¿Es usted la madre del legionario Ríos? Le reitero mis disculpas. Estos legionarios serán sancionados con arresto disciplinario según el reglamento y le aseguro que algo así no volverá a... Teniente coronel Salas, lo interrumpió Elena. Su voz era ahora la de otra persona. Una voz fría y afilada como el acero, desprovista de toda emoción. Salas se quedó perplejo. ¿Cómo era posible que una civil conociera su graduación y su nombre? Antes de que pudiera procesar la pregunta, Elena sacó de su bolso una tarjeta de identidad militar y la sostuvo ante sus ojos. El mundo pareció enmudecer. Los ojos del teniente coronel Salas casi se salieron de sus órbitas. Incrédulo miró la tarjeta una y otra vez. Una fotografía de carnet impecable. Junto a ella, 2 estrellas plateadas de 8 puntas. Y el nombre, Elena Vázquez, general de división. Mi general, un siseo escapó de sus labios. Su mente se quedó en blanco. Las piernas le temblaban como un flan y sintió que la sangre se le helaba en las venas. Elena Vázquez. La víbora. La mujer fuerte del Ministerio de Defensa. No había un solo militar que no conociera su carácter implacable y su forma despiadada de trabajar. ¿Pero qué hacía ella aquí, vestida de civil? Su mirada se movió con la rigidez de un autómata, hacia el legionario Javier Ríos. No. No puede ser. Ese crío. Una desesperación abismal lo engulló. Romero y Morales ya estaban en estado de shock. Al comprender la magnitud de lo que habían hecho, se quedaron petrificados, como pecadores que hubieran maldecido a Dios en su propia cara. Sus almas se hicieron añicos por el terror. Pero el más afectado fue Javier. Miraba la tarjeta en la mano de su madre como si hubiera perdido el juicio. El mundo del que tanto había intentado escapar, el poder colosal que odiaba y maldecía, se manifestaba ahora ante él como un monstruo que lo devoraba todo. En el instante en que su madre reveló su identidad, supo que el mínimo orgullo que intentaba proteger y su sueño de tener una vida militar normal habían quedado completamente destrozados. En medio de aquel tiempo congelado, solo Elena se movía. Con una mirada glacial que atravesaba al teniente coronel Salas, dijo: Teniente coronel, a partir de este instante asumo el mando de esta situación. Póngame inmediatamente en contacto con el general jefe de la comandancia. Infórmele de que la víbora ha llegado. Y dígale que lo transmita sin omitir ni una sola palabra. Era una orden absoluta, imposible de desobedecer. El tiempo en el cuerpo de guardia se había congelado de una forma brutal.
El general de brigada Garrido disfrutaba de un raro momento de descanso en su residencia oficial aquella mañana. Saboreaba el aroma de un café recién hecho mientras leía un libro de estrategia militar que no había podido terminar el día anterior. Su apacible fin de semana fue destrozado por una llamada de su jefe de plana mayor, el teniente coronel Salas. La voz que salía del auricular era casi un grito. «Mi general, ve venir al cuerpo de guardia de inmediato. La general Vázquez está aquí. Ha llegado la víbora». La palabra víbora le heló la sangre a Garrido. Elena Vázquez. No podía olvidar ese nombre. Recordó una reunión de planificación operativa conjunta hacía unos años, donde habían chocado constantemente. Ella, que entonces era coronel, no se había amilanado en lo más mínimo ante él, que tenía 2 rangos más, y había desmenuzado con lógica implacable los fallos de su plan. La humillación de aquel día, cuando no pudo rebatir sus agudas críticas y acabó con la cara roja de ira, todavía estaba fresca en su memoria. Desde entonces ella había ascendido meteóricamente, convirtiéndose en una de las figuras más temidas del ejército. ¿Y qué diablos hacía en su territorio sin previo aviso? Salas, ¿de qué demonios me está hablando? ¿Qué hace la general Vázquez ahí? Era la madre del legionario Ríos, mi general. Ha habido un problema en la guardia. El rostro de Garrido se tornó ceniciento al escuchar el relato completo a través de la voz temblorosa de Salas. Los peores escenarios posibles se dibujaron en su mente. Esto no era un simple incidente disciplinario. Era un asunto del que dependía su carrera militar, y quizás el destino de toda la comandancia. Elena Vázquez era una mujer sin piedad. Habiéndola ofendido, este asunto no se resolvería sin consecuencias. Que nadie se mueva de ahí. Que nadie haga nada. Llego en 10 minutos. Garrido se enfundó el uniforme de campaña a toda prisa. Su frente estaba empapada en sudor frío. Tenía que controlar esta crisis como fuera. Tenía que calmar a Elena antes de que su furia se extendiera por todo el ejército. Cuando el vehículo del general llegó chirriando al cuerpo de guardia, el lugar tenía la quietud de un campo de batalla justo antes de la carga. Elena estaba de pie e inmóvil, como una comandante dirigiendo sus tropas. El aire a su alrededor parecía congelado por su ira. A la orden. General de brigada Garrido presentándose a sus órdenes. Garrido saltó del coche y ejecutó el saludo más marcial de toda su vida. Elena apenas inclinó la cabeza para aceptar su saludo. Sus ojos no reflejaban emoción alguna. Garrido, tiempo sin vernos. ¿Así es como montan guardia en tu comandancia? Su voz era seca sin emoción, pero contenía una hostilidad afilada como un cuchillo. Le pido disculpas, mi general. Toda la responsabilidad es mía. He descuidado la supervisión de mis hombres, dijo Garrido, adoptando la postura más sumisa posible. No era momento para el orgullo. ¿Responsabilidad? ¿Cómo piensas asumir la responsabilidad de esto? ¿Crees que ofreciendo tu cabeza se restaurará el honor perdido del ejército? Ante su reprimenda, Garrido se mordió el labio. Ella estaba dejando claro que no tenía intención de resolver esto a nivel personal. Elena pasó de largo junto a Garrido y se acercó al cabo primero Romero y al legionario Morales, que temblaban con el rostro lívido. El sonido de sus tacones sobre el asfalto resonaba como los pasos de un verdugo. Así que os atrevisteis a usar el nombre de mi hijo y a humillarme a mí. Su voz era un susurro bajo y frío, como el de una serpiente. Vuestro servicio militar termina hoy. No, quizás sea vuestra vida la que termine hoy. No era una simple amenaza. Ella era alguien con el poder de convertir sus palabras en realidad. Los 2 soldados estaban tan aterrorizados que se habían olvidado hasta de respirar. De los ojos de Romero brotaron lágrimas involuntarias. El arrepentimiento, la desesperación y el miedo a la muerte consumieron su alma. Como si ya no valiera la pena tratar con aquellos insectos, Elena se volvió de nuevo hacia Garrido. Entregue a estos 2 a la policía militar inmediatamente. Dirigiré la investigación personalmente. Y en cuanto a ese teniente coronel, su dedo señaló a Salas, que temblaba pálidamente en su sitio.
Por intentar encubrir la situación y por negligencia en el cumplimiento de su deber como oficial, queda relevado de su cargo con efecto inmediato. Remítalo a la Junta de Disciplina Central del Ejército. En mi nombre. La Junta de Disciplina Central era el organismo al que se remitía a generales o a militares que habían cometido delitos graves. Que un teniente coronel fuera enviado allí significaba no solo que tendría que quitarse el uniforme, sino que se enfrentaba a una expulsión deshonrosa. El mundo de Sala se volvió negro. Javier observaba toda la escena como un fantasma. Ante el poder absoluto de su madre, se sentía infinitamente pequeño e impotente. El mundo que tanto había odiado, el de su madre, ahora lo destruía todo bajo el pretexto de protegerlo. No se sentía protegido. Se sentía sacrificado en el ojo de un huracán. Su alma estaba siendo despedazada por la enorme espada de poder que su madre blandía. La oficina del general Garrido estaba en un silencio absoluto, como si se encontrara en el vacío. Ni el escritorio de caoba, ni los retratos de los anteriores comandantes, nada parecía poder soportar el peso de esa quietud asfixiante. Elena, Javier y Garrido estaban allí. Garrido, a pesar de estar en su propio despacho, se sentía como si estuviera sentado sobre brasas. Javier miraba un punto fijo en el suelo con los ojos vacíos, como si le hubieran arrancado el alma. Solo Elena permanecía sentada, inmóvil, como una diosa de la destrucción vigilando el campo de batalla tras la tormenta. Garrido intentó romper la atmósfera sofocante, pero no sabía qué decir. La oferta de un café o algo de comer se le atascó en la garganta, temeroso de irritar aún más a la víbora. Elena bebió de un solo trago el té frío que le había traído un asistente. Luego giró lentamente la cabeza para mirar a su hijo. El uniforme manchado de barro y sudor, el pelo rapado pero ya desordenado, los ojos sin vida por el cansancio y el shock. La imagen destrozada de su hijo le desgarraba el corazón como un trozo de cristal afilado. No era esta la escena que había imaginado mientras conducía hacia Ceuta. Había soñado con ver a su hijo sonreír mientras devoraba la comida que le había preparado, con compartir historias y sentir el calor del otro. Pero todo se había hecho añicos. Javier, dijo su nombre. Muy lentamente, como una máquina oxidada, Javier levantó la cabeza. Sus ojos parecían vacíos, pero en lo más profundo ardía una mezcla de resentimiento, ira y un desprecio terrible. ¿Por qué la primera palabra que salió de la boca de Javier no fue una pregunta, sino un gemido de agonía? ¿Por qué lo has hecho? ¿Por qué tienes que destrozar mi vida a tu antojo? Su voz temblaba violentamente. Estaba enseñándole los dientes a su madre. No a los guardias, no al sistema, sino a ella. Creía que en el momento en que ella reveló su identidad, su último vestigio de orgullo, su anhelo de una vida normal, todo había sido destruido. La afilada acusación de su hijo abrió la primera grieta en la máscara de acero de Elena. Había pensado que su hijo la entendería. O que aunque no la entendiera, al menos estaría agradecido. ¡Qué ilusa! Lo he hecho por ti. ¿Por mí? Ahora todos en el tercio me mirarán como a un monstruo. Cuchichearán a mis espaldas que soy el hijo de la general, un enchufado. Nadie querrá tener nada que ver conmigo. Hubiera preferido que esos tipos me dieran una paliza de muerte. Cualquier cosa habría sido mejor que este infierno que me has regalado. Javier gritaba, casi aullando. Lágrimas calientes asomaron a sus ojos. Toda la humillación y la ira reprimidas estallaron como un volcán. Las lágrimas de su hijo. Eran el arma más poderosa de Elena y a la vez, su punto más vulnerable. Al verlas, la armadura de acero que envolvía su corazón se derritió. Quiso abofetearlo. Quiso gritarle, ¿tú qué sabes? ¿Sabes cuántas lágrimas de sangre he tenido que tragar para criarte sola mientras seguía mi carrera militar? Pero no pudo. Ante las lágrimas de su hijo, no era una general, era simplemente una culpable. Lo siento, la palabra que salió de sus labios era la más extraña de toda su vida. Ha sido todo culpa mía, hijo. Su propia voz estaba cargada de humedad. Al ver a su madre, siempre fría como el hielo, desmoronarse, Javier se sintió aún más confundido. Quería huir de allí.
Quería poner fin a esa obra de teatro de hipocresía y compasión. Garrido, que observaba el violento torbellino emocional entre los dos, sentía que iba a morir. Se dio cuenta de que estaba sentado en el lugar más peligroso de toda España en ese momento. Esto no era un problema entre una general y un legionario. Era una guerra antigua entre una madre y un hijo que se habían infligido heridas profundas y las habían dejado infectarse. Elena cerró los ojos. Este momento era 1000 veces más doloroso que la humillación en la guardia o que reprender al general jefe. Era una comandante aislada en el territorio enemigo más difícil, el corazón de su hijo. Sin retirada posible y sin refuerzos. Había ocultado su identidad a su hijo en apariencia por su bien, pero en el fondo, lo había hecho por ella misma. Era una cobarde autodefensa para huir del sentimiento de culpa por no haber sido una buena madre. Al ocultar que era una general, intentaba negar su fracaso como madre. Pero las heridas no desaparecen por cubrirlas. Al contrario, se habían enconado hasta un punto de no retorno. Javier, siéntate. Todavía no he terminado, dijo Elena de nuevo. Su voz recuperaba su frialdad habitual. Pensó que su relación con su hijo era como un cristal roto. Aunque ya estuviera hecho añicos, no podía rendirse. Tenía que recoger los pedazos afilados, aunque se cortara las manos, y volver a unirlos. Esa era la última misión que debía cumplir como madre. Cuando Javier Ríos regresó a su camareta, se dio cuenta de que estaba atrapado en una caja de cristal invisible. Todos lo miraban, pero nadie le dirigía la palabra. Sus compañeros de reemplazo evitaban su mirada como si fuera un fantasma, y los veteranos lo observaban con una extraña mezcla de desprecio y curiosidad. Ya no era el legionario Javier Ríos. Se había convertido en el espectáculo y el paria de todo el acuartelamiento. Los rumores se extendieron como una plaga. Los detalles de lo ocurrido en el cuerpo de guardia, el hecho de que el jefe de plana mayor fuera relevado de su cargo de la noche a la mañana, la imagen del general jefe temblando ante la víbora, y que la causa de todo fuera la madre del legionario Ríos, la general de división Elena Vázquez. Todo se exageró y distorsionó en las conversaciones de los soldados. El tío este no es solo hijo de un general, es hijo de la víbora. ¿Estamos locos o qué? Dicen que Romero y el otro no es que hayan acabado su mili, es que han acabado sus vidas. La policía militar los ha dejado hechos polvo. Ya me parecía a mí que este capullo tenía un aire chulesco. Claro, tenía las espaldas cubiertas. Oye, a partir de ahora, ni os acerquéis a Ríos. Como se nos cruce una mala mirada, la podemos liar nosotros también. Sus voces estaban cargadas de envidia, miedo y cobardía. Javier escuchaba todo a sus espaldas mientras se cambiaba en silencio el uniforme mojado. Le temblaban tanto las manos que apenas podía abrocharse los botones. Sentía el corazón encogido como si estuviera sumergido en agua helada. No imaginaba que sus palabras a su madre, hubiera preferido que me dieran una paliza, se convertirían en una realidad tan cruel. Esto era un castigo peor que el dolor físico, era una tortura que secaba el alma. Estaba completamente solo. A partir de ese día, su vida militar se convirtió en un infierno de otra dimensión. Los oficiales se volvieron excesivamente amables con él, pero en su amabilidad se leía una súplica desesperada: por favor, no causes ningún problema. Los veteranos dejaron de insultarlo o de encargarle tareas, pero su silencio no era respeto, sino una exclusión manifiesta. Lo trataban no como a un ser humano, sino como a una bomba a punto de estallar. Lo más difícil de soportar fue el rechazo de sus compañeros. Aquellos con los que hasta hacía poco había reído y sufrido juntos en el entrenamiento, ahora le daban la espalda como si se hubieran puesto de acuerdo. En el comedor, en la cantina, incluso en la camareta, siempre estaba solo. Nadie se sentaba a su lado. Un radio de 1 metro a su alrededor permanecía vacío, como si fuera un apestado. Un día un compañero reunió el valor suficiente para acercársele a escondidas y susurrarle: Ríos, no te lo tomes a mal. Nosotros no podemos hacer otra cosa. Si nos ven contigo, los mandos nos fichan. La gente tiene miedo de buscarse problemas. Aquella excusa cobarde le provocó náuseas. No respondió nada.
Una profunda decepción y un odio hacia la condición humana crecían en su interior como un hongo venenoso. Ya no podía existir en ese lugar como él mismo. Solo existía el enorme fantasma del hijo de la general Vázquez. Era un prisionero en una cárcel transparente. Por las noches sufría pesadillas y durante el día, el tormento de las miradas ajenas. Perdió el apetito y su cuerpo se fue consumiendo. No podía concentrarse en el entrenamiento y cometía errores frecuentes. Su alma se pudría lentamente desde dentro. Odiaba a su madre. Creía que su amor arrogante y egoísta lo había destruido todo. Si no fuera por ella, si hubiera sido una madre normal, él habría encontrado pequeñas alegrías en la dura vida militar, se habría relacionado con sus compañeros y habría aguantado de alguna manera. La protección de su madre fue la maldición más cruel que le había caído encima. Pocos días después se emitió una orden especial para la innovación de la cultura de servicio en toda la comandancia. Era el resultado de la influencia de la general Vázquez. En todos los rincones del acuartelamiento aparecieron carteles que proclamaban el respeto a los derechos humanos y la erradicación del abuso. Los oficiales repetían tediosas charlas de formación a los soldados. Pero nada de eso podía borrar décadas de oscuras inercias en la cultura militar. Al contrario, la vigilancia se hizo más intensa, y el control invisible, más sutil. Javier se sentía culpable como si todo ese caos fuera por su culpa. Se sentía como un virus que contaminaba a toda la unidad. Esa noche, mientras todos dormían, salió sigilosamente de la camareta. El aire gélido de la noche le refrescó las mejillas ardientes. De pie en medio del patio de armas miró al cielo nocturno, lleno de estrellas indiferentes. Buscó entre ellas 2 estrellas que brillaban con una luz particularmente fría y distante. ¿Brillarían así, tan solitarias y vacías, las estrellas sobre los hombros de su madre? Por primera vez, intentó comprender seriamente la vida de su madre. Para llegar a una posición desde la que comandara decenas de miles de hombres, siendo mujer, a que tuvo que renunciar. Cuánto dolor y cuántas lágrimas se escondían detrás de su fría expresión. Al pensar en ello, el odio visceral hacia su madre se atenuó un poco. En el lugar del rencor, brotó una pequeña semilla de compasión. Todavía no podía perdonarla, pero sentía que ahora podía verla desde una perspectiva ligeramente diferente. Quizás este tiempo de aislamiento y sufrimiento atroz era el doloroso rito de paso que tenía que pagar para entender el vasto mundo de su madre y para erigirse no como su hijo, sino como un ser humano por derecho propio. Así comenzaba su larga y solitaria guerra consigo mismo. El aire en la sala de interrogatorio subterránea de la policía militar olía a metal. El cabo primero Romero y el legionario Morales estaban sentados en sillas metálicas frías, frente a un investigador que los miraba con ojos impasibles. Sus uniformes estaban arrugados y sus rostros demacrados tras varios días de intensos interrogatorios. La investigación había comenzado en el mismo instante en que la general Vázquez abandonó el acuartelamiento, no en el mismo instante en que sacó su tarjeta de identidad. El peso del nombre de Elena Vázquez movilizó directamente a la unidad de investigación de la Policía Militar del Cuartel General del Ejército. El caso pasó de ser un incidente disciplinario de una unidad local a un asunto grave que afectaba al honor de todo el ejército. Los investigadores tenían órdenes estrictas de sus superiores de llegar hasta la raíz del asunto, sin dejar ni una sola sombra de duda. Al principio, Romero se mostró insolente. Afirmó que su comportamiento era una novatada habitual en el ejército y que no tenía otras intenciones. La civil llegó al cuartel con demasiada arrogancia y solo quise darle un susto, eso es todo. ¿Acaso le robé dinero? ¿La agredí? Pero su torpe defensa se desmoronó ante la grabación de la cámara de seguridad que apuntaba a la entrada y las declaraciones detalladas del teniente coronel Salas y del legionario Ríos. La cámara, además, había grabado débilmente su voz. Frases como algo para un café o dependerá de cómo se porte usted eran pruebas irrefutables. A ver, cabo primero Romero, gritó el investigador, golpeando la mesa con un fajo de papeles. Lo que usted hizo es un delito grave según el Código Penal Militar. Artículo 101, abuso de autoridad. Artículo 102, trato degradante a un inferior. Y además un delito de extorsión en grado de tentativa según el Código Penal. Todavía no se da cuenta de la situación.
La defensa de Romero se vino abajo. Se dio cuenta de que no podía seguir resistiendo. Finalmente se arrodilló y llorando, lo confesó todo. Dijo que su frustración con la vida militar, su odio hacia los oficiales y la rabia por su propia situación miserable se habían mezclado, haciéndole perder la razón y cometer aquel acto terrible. Suplicó que le perdonaran la vida. El legionario Morales lo confesó todo desde el principio. Temblando de miedo, declaró que había participado bajo la coacción y las amenazas del cabo primero Romero. Yo de verdad quería detenerlo. Pero le tenía miedo al cabo Romero si no le hacía caso, sabía que me pasaría lo mismo, a mí no pude hacer nada. Lo siento. De verdad que lo siento. Lloraba a lágrima viva, como un niño pidiendo perdón. Pero el miedo no era una excusa. El silencio y la pasividad ante la injusticia también eran un pecado grave. La investigación no se detuvo ahí. La policía militar inició una inspección a gran escala en toda la unidad. Al abrir la caja de Pandora, empezaron a salir a la luz todo tipo de abusos que estaban a punto de reventar. Se descubrió que Romero había agredido y extorsionado habitualmente a los nuevos. Se encontraron indicios de que algunos oficiales lo sabían y lo habían consentido. Numerosas víctimas encontraron el valor para testificar, y los implicados fueron llamados a declarar uno tras otro. El tercio quedó literalmente patas arriba. Mientras tanto, el teniente coronel Salas, relevado de su cargo, fue remitido a la Junta de Disciplina Central del Ejército. Sus 20 años de carrera militar fueron invalidados en un instante. Ante la Junta agachó la cabeza y admitió su responsabilidad, pero en un rincón de su corazón sentía que era injusto. No era solo su problema, sino el de toda la estructura militar. Simplemente había tenido mala suerte, pensó, la mala suerte de toparse con el desastre llamado Elena Vázquez. Pero las consecuencias de su negligencia y su evasión de responsabilidad fueron devastadoras. Finalmente recibió una sanción de pérdida de destinos, lo que para un militar equivale a una sentencia de muerte. Su carrera militar había terminado. Una vez concluida la investigación, la Fiscalía Militar acusó al cabo primero Romero de un total de 7 cargos, incluyendo abuso de autoridad, trato degradante y extorsión en grado de tentativa. Al legionario Morales se le acusó de incumplimiento de deberes y complicidad. Su destino quedaba ahora en manos de la justicia militar. El juicio se celebró en una atmósfera solemne. El aspecto de los dos acusados en el banquillo era lamentable. El proceso fue rápido. Todas las pruebas apuntaban claramente a su culpabilidad. El presidente del tribunal leyó la sentencia. Los acusados han traicionado el sagrado deber de la defensa de la patria y han mancillado el honor del ejército. Especialmente han infligido una herida imborrable en el noble corazón de una madre preocupada por su hijo. La gravedad de sus actos es tal que un castigo severo es inevitable. La voz grave del juez resonó en toda la sala. Por lo tanto, se condena al acusado Romero a 3 años de prisión. Y al acusado Morales a 6 meses de prisión, con suspensión de la ejecución de la pena por un periodo de 1 año. En el momento en que se dictó la sentencia de prisión, Romero se derrumbó con un grito. Su juventud se pudriría ahora entre los fríos muros de una cárcel. Morales suspiró aliviado, pero en su alma quedó grabada a fuego la marca indeleble de un cómplice. La balanza de la justicia se inclinó con precisión y sin piedad. Sus vidas se desplomaron con un peso equivalente al de sus delitos. Las pocas palabras frívolas que pronunciaron aquel día en el cuerpo de guardia se habían convertido en una pesada cadena que aplastaría el resto de sus vidas. Este incidente grabó una vez más en la mente de todo el ejército la fría verdad de que todo poder conlleva una responsabilidad. A pesar del huracán que había arrasado con todo, el tiempo para Elena Vázquez no se detuvo. Aprovechando la ocasión, asumió la dirección de un recién creado Comité para la Innovación de la Tropa en el Ministerio de Defensa, y su agenda se volvió aún más apretada. En lugar de enterrarse en papeles y discusiones teóricas, viajó personalmente a las unidades más remotas y se sentó cara a cara con los soldados. Cuando se anunciaba su visita, la unidad correspondiente entraba en alerta máxima. Los comandantes temblaban de miedo, preocupados por no ofender a la víbora, y los oficiales pasaban noches en vela adecentando las instalaciones y preparando informes. Elena despreciaba esa farsa.
Se salía de la ruta programada, inspeccionaba por sorpresa los barracones más deteriorados, revisaba los cubos de basura de la cocina y tocaba personalmente las botas gastadas de los soldados rasos. Su mirada afilada no toleraba la mentira ni la hipocresía. Su mala fama entre los oficiales crecía día a día, pero entre la tropa empezaban a surgir voces que la llamaban Santa Elena. Porque en las unidades que visitaba, realmente se producían cambios pequeños pero significativos. Se reparaban instalaciones viejas, mejoraba la comida de la cantina y los abusos de poder de los mandos disminuían notablemente. A Elena le daban igual esas reacciones. Se limitaba a cumplir con su deber. Para ella, el uniforme era su vida, la única armadura que la sostenía. Con ella puesta, podía enfrentarse con dignidad a cualquier prejuicio o ataque del mundo. Sin embargo, ni la armadura más resistente puede proteger la piel desnuda que hay debajo. Cuando terminaba el trabajo y regresaba a su vacía residencia oficial en la noche profunda, tenía que luchar contra una soledad terrible que la visitaba sin falta. Y en el centro de esa soledad, siempre estaba su hijo Javier. Desde aquel día, la brecha entre ellos se había hecho más profunda. Javier ya no le enviaba ni siquiera un escueto mensaje de texto. Ella solo recibía noticias suyas de vez en cuando a través del capitán de su compañía. Si estaba entrenando bien, si estaba enfermo, si se llevaba bien con sus compañeros. Pero esas noticias indirectas no aliviaban su ansiedad. Quería pedirle perdón. Sabía muy bien que el "lo siento" que había pronunciado en el despacho del general jefe había sido más un recurso para salir del paso que una disculpa sincera. Quería volver a ver a su hijo y contarle con franqueza todo lo que nunca le había dicho, su fracaso como madre, su angustia como militar. Pero no sabía cómo acercarse a él. El lenguaje que había aprendido durante décadas era el de la orden y el control, la eficiencia y los resultados. Hacía mucho tiempo que había olvidado cómo consolar, empatizar o expresar amor. Era una comandante brillante que movía una organización militar gigantesca, pero una madre inútil incapaz de abrir la puerta del corazón herido de su hijo. Una noche, mientras ordenaba las pertenencias de su difunto marido, encontró una vieja caja. Dentro estaban todas las cartas que Javier le había enviado de niño. Escritas con una caligrafía torpe, las cartas rebosaban de orgullo y anhelo por su madre. Mamá, hoy he visto en la tele a los soldados. Tú también eres así de guapa, ¿verdad? Mis amigos dicen que mi mamá es la más guapa de todas. Ven pronto de permiso para jugar conmigo. Te echo de menos. Mientras leía las cartas, gruesas lágrimas rodaron por sus mejillas. Hubo un tiempo en que su hijo la consideraba el ser más admirable del mundo, un tiempo en que él se sentía inmensamente orgulloso de que fuera soldado. ¿Cuándo empezó a darle la espalda a aquel niño adorable? Se dio cuenta de que había sido ella quien lo había alejado. Temerosa de que su hijo la hiriera, sin fuerzas para soportar su resentimiento, se había escondido dentro de la armadura de general. Y había ignorado deliberadamente el daño que esa armadura le había causado a su hijo. Tomó una decisión. No se escondería más detrás de esa cobarde armadura. Se presentaría ante su hijo con su cuerpo desnudo y vulnerable, aunque lo perdiera todo. Era el mínimo valor que debía tener como madre y como ser humano. Ese fin de semana, se dirigió de nuevo al acuartelamiento de su hijo. Esta vez sin protocolos oficiales ni escolta. Alquiló un coche normal y se vistió con ropa sencilla comprada en un mercadillo. En sus manos no llevaba comida casera, sino un viejo libro de poemas que a su hijo le encantaba leer antes de alistarse. Al llegar de nuevo al cuerpo de guardia, su corazón latió con fuerza. Pero esta vez no tenía miedo. Bajó del coche y con paso firme, llamó a la puerta del mundo de su hijo. Sin la armadura, sus hombros parecían increíblemente ligeros. El aire en la sala de visitas era extraño e incómodo. La luz del sol de finales de otoño que entraba por la ventana era cálida, pero entre Elena y Javier seguía existiendo un muro de hielo. Javier se limitaba a hojear en silencio el viejo libro de poemas que su madre le había entregado, sin atreverse a mirarla a los ojos. Fue Elena quien rompió el silencio primero. Pensé que todavía te gustaría este libro. Javier no respondió. Solo sus manos, al pasar las páginas, temblaban ligeramente. ¿La vida en el cuartel es muy dura?
Es soportable. Una respuesta monosilábica. Contenía una clara negativa a continuar la conversación. Elena sintió una opresión en el pecho. No sabía cómo empezar a decir las innumerables palabras que había preparado, cómo dar el primer paso. Se mordió los labios. Fue entonces cuando Javier habló. Su voz era seca y quebradiza como una hoja muerta. Déjelo ya, por favor. ¿Qué quieres decir? Esta compasión, esta hipocresía, estoy harto. ¿Por qué hace esto ahora? ¿No puede simplemente tratarme como si no existiera, como ha hecho hasta ahora? Es todo lo que le pido. Las palabras de su hijo fueron un cuchillo afilado que se le clavó en el corazón. Una sentencia que declaraba que su sola existencia era un tormento para él. Los párpados de Elena temblaron. Pero no se derrumbó. No había venido a mendigar compasión. Había venido a confesar la verdad y a recibir su juicio. Javier, dijo su nombre. Y por primera vez empezó a revelar el rostro que había ocultado tras su máscara de acero. Tienes razón. Soy una madre hipócrita. Con la excusa de que te amaba, te he utilizado toda mi vida como una herramienta para mis propias ambiciones. Ante su sorprendente confesión, los ojos de Javier vacilaron. Levantó la vista del libro y por primera vez miró a su madre directamente a la cara. No me hice militar por un gran patriotismo. Fue simplemente el instinto de supervivencia de una mujer que perdió a su padre, pobre y sin poder, demasiado pronto. Para que nadie me menospreciara, para controlar mi propio destino con mis propias manos, tuve que volverme más masculina que los hombres, tuve que ser más fuerte. Su voz era serena, pero impregnada de una profunda tristeza. Para mí, tú eras mi única debilidad. Cada vez que te veía, me sentía infinitamente débil, y tenía miedo de volver a ser la mujer corriente que tanto despreciaba. Quizás por eso fui tan dura contigo. Quería que tú también te volvieras fuerte como yo para que este mundo cruel no te devorara. Esa era la única forma de amar que conocía. Se levantó y se acercó a su hijo. Se arrodilló y le cogió las manos. Javier, paralizado, no opuso resistencia. Aquel día, en el cuerpo de guardia, me enfurecí más por mi orgullo pisoteado que por la humillación que sufrió mi hijo. Con la excusa de protegerte, en realidad quería hacer alarde de mi poder. Quería castigar sin piedad a esos tipos que se atrevieron a desafiarme y restaurar mi orgullo herido. Soy una madre egoísta y despreciable. Lágrimas calientes rodaron por su rostro. Lágrimas que nunca había mostrado ante nadie en décadas. Javier, mamá, te pido perdón. Por pisotear tus sueños, por herir profundamente tu corazón y por usarte como escudo para mi egoísmo. Lo siento, de verdad que lo siento. Ante su desgarradora confesión y sus lágrimas, el muro de odio que aprisionaba el corazón de Javier comenzó a derretirse lentamente. Por primera vez vio el alma frágil y herida que se escondía tras la fría máscara de su madre. Ella también era, como él, un ser humano débil que había resistido en soledad, luchando contra el mundo. Levántese, dijo Javier con voz temblorosa. Sus propios ojos estaban llenos de lágrimas. Yo fui peor. Empezó a sollozar. Odiaba a mi madre, odiaba al mundo y sobre todo, me odiaba a mí mismo por no poder hacer nada. Lo siento. Siento haberla hecho sufrir. Elena abrazó a su hijo con una fuerza que amenazaba con romperlo. Era una reconciliación que llegaba demasiado tarde, pero que era inmensamente anhelada. La pequeña espalda de su hijo temblaba. Ella, como hacen todas las madres del mundo, se limitó a darle palmaditas en la espalda hasta que su llanto cesó. Aquel día sacaron a la luz las heridas que habían mantenido enterradas durante mucho tiempo. Escucharon el dolor del otro y se secaron las lágrimas mutuamente. Quizás no fuera un perdón perfecto, pero dieron el primer paso para entenderse. El sol poniente que se colaba por la ventana de la sala de visitas proyectaba una sombra larga y cálida. Después de la visita de Elena, una ola de cambio, silenciosa pero evidente, comenzó a recorrer el acuartelamiento. El general Garrido, tras haber experimentado la tormenta llamada Elena Vázquez, se sumió en una profunda reflexión sobre su forma de liderar.
Ya no podía seguir siendo un comandante que solo se preocupaba por la opinión de sus superiores o por las estadísticas. Decidió convertir este incidente en una oportunidad para la renovación de toda su unidad. Lo primero que se puso en marcha fue una campaña llamada A la voz del legionario. Se activó un buzón de sugerencias anónimo y el propio general leía cada día todas las propuestas y quejas, respondiéndolas personalmente. Al principio los soldados se mostraron escépticos, pero al ver que sus voces realmente se reflejaban en el funcionamiento de la unidad, poco a poco empezaron a abrirse. Siguiendo las sugerencias de la tropa, se sustituyeron las viejas literas por camas más cómodas y se flexibilizó la normativa de permisos de fin de semana. Después de la jornada laboral, se organizaron diversos programas de desarrollo personal, como talleres de estudio o actividades deportivas, para que los soldados pudieran prepararse para el futuro en lugar de perder el tiempo. No todos acogieron con agrado este viento de cambio. Algunos mandos chapados a la antigua se quejaban de que al ejército moderno le faltaba disciplina, y los veteranos acostumbrados a la cultura autoritaria no lograban adaptarse al nuevo ambiente. Pero la voluntad del general Garrido era firme. Se mostró inflexible con quienes se resistían al cambio y no detuvo la reforma. En el centro de toda esta transformación estaba Javier Ríos. Ya no era una figura problemática. Al contrario, se estaba convirtiendo en la prueba viviente de la reforma de la unidad y en un punto de referencia que impulsaba un cambio positivo. Ya no se aislaba atrapado en las heridas del pasado. En el buzón de sugerencias, señalaba con una prosa afilada y lógica las prácticas abusivas, y cuando sus compañeros sufrían alguna injusticia, intervenía como si fuera su propio problema. Sus compañeros empezaron a reconocerlo no como el hijo de la general Vázquez, sino como Javier Ríos, un camarada valiente y justo. Los mismos que le habían dado la espalda se acercaron para pedirle disculpas, y los veteranos valoraron su silenciosa dedicación. Finalmente había escapado de la prisión transparente que lo había encerrado y experimentaba el verdadero significado de la camaradería. El cambio más drástico lo protagonizó Salas, el oficial degradado. Pensó que lo había perdido todo y que había caído en desgracia. Pero fue en el fondo del pozo donde pudo, por fin, mirarse a sí mismo. Se dio cuenta del daño que su arribismo y su cobardía habían causado a tanta gente y lloró lágrimas de arrepentimiento. En lugar de abandonar el uniforme, decidió empezar de nuevo desde el puesto más bajo. Se presentó voluntario para ser jefe de sección en un puesto de vanguardia en la valla. Allí se convirtió en un militar completamente diferente. Se comunicaba con los soldados a su nivel y se convirtió en un oficial paternal que se preocupaba sinceramente por sus problemas. Así, el tercio superaba el invierno. Aunque la tierra todavía estaba helada y soplaba un viento frío, en lo más profundo del suelo, las semillas de una nueva vida esperaban silenciosamente la primavera. Eran las semillas de una esperanza pequeña pero grande, nacida de la valiente confesión de una persona y de la sinceridad de quienes respondieron a ella. El tiempo pasó, el invierno se fue y una primavera radiante llegó al acuartelamiento. Javier ya lucía los galones de cabo y era jefe de su escuadra. Ya no era un joven cohibido y perdido. Cuidaba y lideraba a los miembros de su escuadra como si fueran sus hermanos pequeños y se había convertido en un militar ejemplar que daba ejemplo en todos los entrenamientos. La relación con su madre Elena se había vuelto mucho más profunda y sólida. A pesar de su apretada agenda, ella le escribía una carta a mano cada semana. Las cartas de su madre, toscas pero llenas de cariño, que llegaban por correo militar, eran para Javier una fuente de fuerza inagotable. A través de ellas compartían su día a día, se confiaban sus preocupaciones más profundas y se convirtieron en los mejores amigos del mundo. Un día Javier encontró una noticia increíble en un rincón del periódico del ministerio. Su madre, la general de división Elena Vázquez, había presentado su solicitud de pase a la reserva. La noticia causó un gran revuelo en todo el ejército. Su decisión repentina, después de haber liderado con éxito el Comité de Innovación y gozar de un gran prestigio, fue un shock para todos. La conmoción fue aún mayor porque todo el mundo esperaba que su próximo paso fuera ascender a un puesto más alto. Javier llamó a su madre de inmediato. «Mamá, he visto la noticia». «¿Por qué de repente?» La voz de su madre al otro lado del teléfono era sorprendentemente tranquila. «He pensado que ya era hora de dejarlo. Me di cuenta de que mi lugar ya no estaba ahí.
He vivido toda mi vida como la militar Elena Vázquez, y ahora quiero vivir el resto de mi vida como la madre de Javier Ríos. Contigo de una forma muy normal y sencilla. Ante sus palabras, a Javier se le hizo un nudo en la garganta y no pudo decir nada. Su madre estaba a punto de renunciar a todo lo que había conseguido con el esfuerzo de toda una vida por él. Unas semanas más tarde se celebró una sencilla ceremonia de despedida para Elena. Javier obtuvo un permiso especial para asistir. En lugar de una cena de gala, ella puso fin a su carrera militar en el patio de armas de la pequeña academia militar donde había recibido su despacho de oficial, con la única presencia de algunos de sus compañeros más cercanos. En el estrado, Elena no llevaba uniforme, sino un sobrio traje de chaqueta. Con una sonrisa serena, rememoró sus 30 años de servicio. Y por último se dirigió a su hijo. Tengo un hijo al que quiero más que a nada en este mundo. No he sido una buena madre para él. Pero gracias a ese hijo en el último momento de mi carrera, me he dado cuenta de lo que es realmente importante. Ahora, dejo mis estrellas y vuelvo a ser la madre más normal del mundo para velar por el cielo de mi hijo. Al terminar su discurso, caminó hacia su hijo. Y delante de toda la gente le acarició con orgullo los galones de cabo que llevaba en el hombro. Javier, al ver a su madre, tragó las lágrimas en silencio. La estrella que había caído del hombro de su madre brillaba ahora en su pecho, más fuerte que ninguna otra. Desde ese día, Elena volvió a una vida verdaderamente normal. Alquiló un pequeño estudio para pintar junto a su hijo cuando se licenciara. Contaba los días para los permisos de su hijo y empezó a ir a clases de cocina para aprender a preparar sus platos favoritos. La larga y encarnizada guerra había terminado, y la paz finalmente había llegado para ellos. El tiempo pasado, manchado de heridas y odio, se estaba derritiendo y en su lugar, una profunda confianza y amor mutuo se filtraban como una cálida primavera. Cuando Javier Ríos terminó su curso de jefe de escuadra y regresó a su unidad, la primera misión que le asignaron fue la de responsable del cuerpo de guardia. El mismo lugar que casi 2 años antes, había puesto su vida patas arriba. Contuvo la respiración por un momento, pero no lo evitó. Ahora tenía el valor de enfrentarse a ese recuerdo. Cuando llegó al puesto de guardia con un nuevo legionario, el lugar se había transformado por completo. El puesto, antes autoritario y sombrío, estaba ahora decorado con murales pintados por los propios soldados, y en la entrada, un cálido cartel daba la bienvenida a los visitantes. El tercio duque de Alba siempre le da la bienvenida. La actitud de los soldados de guardia también era diferente. A pesar de la tensión del puesto, no perdían la calma, y su trato con los visitantes era tan amable y cortés como el de un empleado de un hotel de lujo. Javier sintió que había pasado un siglo. Hacía solo 2 años, el lugar era un infierno dominado por el poder retorcido y el silencio cobarde. Pero ahora se había convertido en un espacio donde reinaban el respeto, la consideración y un sano sentido de la responsabilidad. Sintió una profunda emoción al saber que él había plantado una pequeña semilla para crear este nuevo paisaje, atravesando el corazón de aquel infierno. Mi cabo, ese coche que viene, ¿no es? Ante las palabras de su subordinado, Javier se giró. Un familiar sedán blanco se acercaba suavemente. Era su madre. Elena venía a ver a su hijo por primera vez desde su pase a la reserva. Su corazón rebosaba de emoción y alegría por el reencuentro. El coche se detuvo y Elena bajó. Con un cómodo jersey en lugar de un traje formal, tenía el aspecto inconfundible de una madre corriente. Una cálida sonrisa iluminaba su rostro. A la orden. ¿Viene usted de visita?, preguntó Javier con voz profesional, saludando militarmente. Lo hizo a propósito, siguiendo el protocolo al pie de la letra. Elena, al ver a su hijo tan formal, tuvo que contener la risa. Sí, buenos días. Vengo a ver al cabo Javier Ríos. Le entregó su DNI y Javier lo comprobó meticulosamente antes de registrar la visita. Todo el procedimiento se desarrolló con una fluidez natural y pacífica. Por aquí a la sala de visitas, por favor. La acompañaré. Cuando Javier lo dijo con un tono teatral, Elena no pudo evitar soltar una carcajada. Juntos se dirigieron a la sala de visitas. Sus pasos eran increíblemente ligeros y felices.
La visita de aquel día fue como una charla con un viejo amigo. Ya no removían el doloroso pasado ni se observaban en un silencio incómodo. Rieron juntos, se animaron mutuamente y hablaron del futuro. Cuando llegó la hora de despedirse, Elena le cogió la mano a su hijo. «Hijo, eres increíble. Mi hijo es el mejor del mundo». «No, mamá. Es todo gracias a que me has criado bien». «No. Te has levantado tú solo. Eres una persona mucho más fuerte y sabia que tu madre». Se miraron a los ojos y sonrieron abiertamente. Ya no existían los pesados nombres de general e hijo. Solo estaban una madre y un hijo corrientes que se querían y se respetaban más que a nadie en el mundo. Después de que su madre se fuera, Javier volvió a su puesto. Mientras observaba el coche alejarse, se hizo una promesa en silencio. Terminaría su servicio militar sin avergonzarse. Y el día que se licenciara, se convertiría en el hijo más fuerte del mundo para cuidar de su madre. Sobre el espacio de sus recuerdos se superponía un nuevo paisaje, cálido y reconfortante. Era un precioso regalo reservado solo para aquellos que han superado sus heridas. El tiempo fluye, devolviendo todo a su lugar o moviéndolo a un lugar completamente nuevo. Las vidas de las personas que estuvieron juntas en el cuerpo de guardia aquel día también dibujaban sus propias trayectorias en el fluir del tiempo. Romero, que cumplía condena en prisión, era un preso modelo. Se esforzaba por aprender soldadura en el taller de formación profesional de la cárcel, preparándose para su vida después de la liberación. Se arrepentía sinceramente de su delito, pero no perdía el tiempo compadeciéndose de sí mismo. Aceptó el tiempo de castigo como un periodo de preparación para una nueva vida. A veces, cuando su anciana madre lo visitaba, le cogía las manos arrugadas y lloraba en silencio. En su corazón, llevaba grabada una culpa que nunca podría expiar del todo. Morales, que fue puesto en libertad condicional, terminó su servicio militar y se fue de España para unirse a una ONG de cooperación internacional. Vivía en una pequeña aldea de África, enseñando a leer a los niños y ayudando a construir pozos. Nunca olvidó el recuerdo de aquel día. El hecho de que su cobardía hubiera arruinado la vida de una persona y causado un profundo dolor a otras. Con un espíritu de expiación, decidió dedicar el resto de su vida a las personas que vivían sin luz en los lugares más humildes del mundo. Salas, que había sido degradado y destinado a un puesto de vanguardia, se licenció unos años después con el empleo de capitán y con honor. Tras dejar el ejército se convirtió en consejero juvenil y empezó a trabajar ayudando a niños y adolescentes con problemas. A través de su propia experiencia de fracaso, aprendió que el verdadero liderazgo no proviene del rango o el poder, sino de la comunicación sincera y la empatía. Aunque tuvo que renunciar a su sueño de ser militar, encontró una vida más valiosa y significativa como adulto. El general Garrido ascendió posteriormente a teniente general y tuvo una carrera exitosa. Pero nunca olvidó el incidente de aquel día. Durante toda su vida militar, su principal objetivo fue crear unidades donde los soldados fueran felices, y se convirtió en un líder respetado por muchos de sus subordinados. A menudo recordaba que había aprendido el camino que debía seguir gracias a una gran militar llamada Elena Vázquez. Y Elena. Después de que su hijo Javier se licenciara, se mudaron juntos a un pequeño pueblo rural y llevaron una vida tranquila. Pintaba con su hijo, cultivaba un huerto y disfrutaba de una felicidad sencilla haciendo voluntariado leyendo cuentos a los niños en la biblioteca del pueblo. De su rostro había desaparecido la frialdad de la víbora, reemplazada por una sonrisa amable y serena. Así, el tiempo dejó una huella diferente en la vida de cada uno. Las heridas imborrables del pasado existían, pero dependiendo de cómo se enfrentaran y superaran, el futuro podía cambiar por completo. Todos habían librado sus propias guerras y al final de ellas encontraban su propia paz. La mañana en que Javier se licenció, el mundo estaba radiantemente soleado. El último día de su vida militar, que contenía las alegrías y las penas de los últimos 2 años, se despidió con nostalgia de sus camaradas. Los recuerdos dolorosos, los momentos felices, todo ese tiempo se había convertido en un tapiz que adornaba su juventud y quedaba grabado en su corazón. Pasó por última vez por el cuerpo de guardia. El mismo lugar que 2 años antes, junto a su madre, había cambiado su destino.
Se inclinó en silencio hacia él, como una despedida a ese espacio de la memoria que le había permitido crecer a través del dolor. Fuera de la puerta del acuartelamiento, su madre Elena lo esperaba con una sonrisa radiante. Su aspecto no era diferente al de cualquier otra madre del mundo. En el momento en que Javier cruzó la puerta, ella corrió y lo abrazó con fuerza. Lo has hecho muy bien, hijo mío. Has trabajado muy duro. Mamá. Javier hundió el rostro en el cálido abrazo de su madre. Se sentía como si al final de un larguísimo túnel, por fin hubiera encontrado la luz. De camino a casa, una música suave sonaba en el coche. Mirando el paisaje pacífico que se desplegaba tras la ventanilla, se cogieron la mano en silencio. No necesitaban muchas palabras para sentir plenamente el corazón del otro. En casa, una cálida mesa de bienvenida esperaba a Javier. La comida casera que tanto había echado de menos, preparada por su madre durante toda la noche. Se sentaron frente a frente y tuvieron la comida más feliz del mundo. Después de comer, Javier entró en su habitación. Hacía 2 años que no estaba allí, pero todo seguía igual. Sobre el escritorio estaba el lienzo que había estado pintando justo antes de alistarse. Cogió un pincel. Y empezó a pintar de nuevo. De la punta de su pincel, nacía la primavera de la esperanza, florecida finalmente tras superar un largo y frío invierno. Esa tarde Elena y Javier se sentaron juntos en el sofá del salón y abrieron un viejo álbum de fotos. Mirando los momentos torpes e incómodos del pasado, rieron juntos y se dieron palmaditas en el hombro. Javier, ¿qué hacemos mañana?, preguntó su madre. Javier sonrió ampliamente y respondió, no sé. Solo quiero estar contigo, mamá. Sin hacer nada. Su largo y duro invierno había terminado por completo. Las heridas habían cicatrizado, dejando una huella de profunda comprensión y amor mutuo. A la mañana siguiente los dos se pusieron frente a sendos lienzos, con los pinceles en la mano. Ante ellos se extendía un lienzo en blanco y nuevos días llenos de infinitas posibilidades. Por la ventana entraba a